Esta es la historia de una ancianita adorable, inofensiva y que era conocida en Sacramento, la ciudad donde vivía, por sus obras caritativas. Además, a ella le gustaba y pedía a todo el mundo que por favor la llamaran abuelita. ¿O era en realidad un lobo con piel de cordero? Pues quédate si quieres averiguar lo que pasa en esta historia. ¿Empezamos? Sí, pero antes no olvides suscribirte y darle like al vídeo si te gustan este tipo de historias. Ahora sí, empezamos. Esto es Más Oscuro con Laura y Sara. Esta historia empieza en 1980, en California, Sacramento, con nuestra protagonista Ruth Munro, que es una mujer de unos 60 años que trabaja en una farmacia. Durante un tiempo hay un hombre que ronda la farmacia y que es un cliente, pero quizás demasiado asiduo. Él le pide muchas veces salir a Ruth, pero ella no está muy convencida. Al principio le va dando largas, pero al final es que este hombre es tan insistente que al final acepta tener una cita con él. Este hombre se llama Harold y tiene más o menos la misma edad que Ruth. Empiezan a salir juntos y pronto entablan una relación. Y ellos, pues al final tenían 60 años, no eran tan mayores, suelen ir a los bares, a los clubs y a tomar algo, a bailar, les gustaba también. Y es en uno de estos bares, el Flames Club, donde Harold le presenta a Ruth, su novia, a una amiga. Esta amiga se llama Dorotea Puente y es la camarera del pub. Así Ruth y Dorotea se conocen y empiezan a ser amigas. Y Dorotea le cuenta a Ruth que tiene una idea de negocio. Ella quiere montar un café-restaurante y tiene hasta el nombre. Se va a llamar Joe's Corner Bar. Pero lo que no tiene Dorotea es dinero para invertir. Y Ruth, que para este momento ya está retirada de la farmacia, dice, bueno, pues tengo unos ahorros, podemos invertir juntas si quieres y montamos este negocio las dos y vamos a medias, son socias. Así que lo hacen así. Cuando empiezan, el bar parece que va bien, pero poco a poco empiezan a haber muchas pérdidas y Ruth cada vez tiene que invertir más dinero para suplir esa pérdida de dinero que están teniendo. Porque una pregunta, ¿el dinero lo aporta todo Ruth o Dorotea aporta un poco también? Sí, en ese momento Ruth no trabaja, entonces Dorotea es la que trabaja en el restaurante y a cambio Ruth es la que pone todo el dinero. Entonces así se van pasando algunos años y llegamos a 1982. En este momento Ruth está ya casada con Harold, pero al poco tiempo de casarse a Harold le detectan cáncer terminal y tiene que ir a vivir a un hospital en el que le van a proporcionar todos los cuidados que le hacen falta para este tipo de enfermedad. Y claro, Ruth se queda viviendo sola. Esto a ella no le gusta porque ya ha pasado muchos años de viuda, sus hijos, tiene 5 hijos, ya son todos adultos y no quiere vivir sola. Entonces se lo comenta a su amiga Dorotea y esta le dice, bueno, pues yo tengo una casa alquilada que es súper grande, tiene un montón de habitaciones, ¿por qué no te vienes a vivir conmigo y compartimos gastos? Y así lo hacen. Para 1982, Ruth se muda a vivir con Dorotea. En este mismo momento también tienen que cerrar el restaurante que tienen juntas porque ya no era nada rentable y a Ruth se le han acabado los ahorros, ya no puede seguir invirtiendo. Ruth ya está instalada y viviendo con su amiga y uno de los hijos, que se llama Bill, la visita prácticamente a diario porque le pilla de camino al volver del trabajo. Un día, cuando llega para visitarla, apenas 2 semanas después de que ella se hubiera mudado, ve que su madre está bebiendo una copa. Cuando se acerca dice, uy, eso es alcohol, pero si tú no bebes. Y su madre le dice que es solo licor de menta, que está nerviosa y que lo necesita, que se lo prepara a Dorotea y que le hace sentir mejor y la calma, porque ella está viviendo una situación súper estresante con su marido en el hospital. Entonces su hijo tampoco le da más importancia, se va a casa y al día siguiente vuelve a repetir el mismo camino que hacía siempre, del trabajo a casa de Dorotea, a ver a su madre. Pero esta vez cuando llega, Ruth no está en la habitación donde suele estar, que es en la entrada, no la encuentra por ningún sitio y le pregunta a Dorotea. Y esta le dice que su madre no se encuentra bien y que está en la habitación durmiendo, que la deje descansar y que ya la verá al día siguiente. Bill entonces dice, no, yo no me voy a ir de aquí sin ver a mi madre, la veo todos los días, tú no me vas a decir que no voy a subir a verla. Entonces sube a la habitación
Y ahí se encuentra con Ruth tumbada en la cama, con los ojos abiertos y está viva, pero no responde. Está como en un estado catatónico. Cuando Bill le habla, ella no contesta, pero es que además está llorando. Bill se preocupa, pero es que tampoco puede hacer mucho más por ella. Y le dice, tranquila mamá, Dorotea te está cuidando. Además, Dorotea, su amiga, le había dicho que era enfermera. Entonces, qué mejor que una enfermera para ocuparse de su madre. ¿Y no la lleva al hospital? No la lleva al hospital. Él piensa que está muy triste por lo que está sufriendo, que tendrá alguna depresión quizás y que, bueno, pues que con el tiempo irá mejorando y que además su mejor amiga la está cuidando. Entonces, aunque Bill le habla y ella no contesta, él le termina dando un beso y dice, Dorotea te va a cuidar, nos vemos mañana. Al día siguiente, por la mañana, a las 6, la hermana de Bill le llama por teléfono y le dice que no vaya a ver a mamá porque ha fallecido esa misma noche. Solo 2 semanas después de mudarse a casa de Dorotea, Ruth ha fallecido. Dorotea le pide a la familia que vayan a recoger las pertenencias de su amiga. Y cuando la familia llega, se encuentran con que solo hay un bolso vacío. Esto a los hijos les parece muy raro porque su madre tenía joyas, tenía dinero, tenía un montón de ropa. Al final se había mudado ahí con todas sus cosas. Claro. Pues Dorotea les dice que se lo había dejado todo a ella y que no tenía nada más, que eso es lo que había. Además, Dorotea ya ha llamado al forense, al médico forense, y cuando ha venido le ha dicho que su amiga se ha suicidado porque no podía soportar el estado en el que estaba su marido y que estaba muy triste, que tenía depresión, y lo que ha hecho ha sido suicidarse con una sobredosis de pastillas. Esto a los hijos de Ruth no les cuadra porque su madre, al final, sí que es verdad que su marido estaba muy mal, pero tenía hijos, tenía nietos, la veían feliz y contenta de vivir, no como para hacer eso. Entonces, piden una autopsia y sí que en la autopsia sale que tiene un montón de pastillas dentro, como una dosis súper alta y que además ha ido como progresivamente subiendo. Se encuentran en su estómago un montón de pastillas sin deshacerse, además. Todo esto en principio cuadra con un suicidio, así que lo declaran como tal y ya no siguen investigando. Pero, ¿quién es esta mujer, Dorotea, que de repente ha entrado en la vida de Ruth y se ha puesto todo patas arriba? Bueno, pues Dorotea es una mujer que aparentaba unos 70 años y ella era conocida en la comunidad como una abuelita adorable que ayudaba a las personas más necesitadas. Les daba de comer, hacía donaciones de ropa, hacía donaciones de dinero también, participaba en todos los eventos sociales de la comunidad. Era John Wayne Gacy de las abuelitas. Sí, total. Ella estaba muy implicada en la vida de la comunidad. Y además es que había una cosa que a ella le gustaba que la llamaran abuelita, aunque no tuviera ninguna relación de parentesco con la persona. Le pedía a todo el mundo que le llamaran abuelita y así lo corrobora Bill, el hijo de Ruth, quien a las pocas semanas de conocerle ya le estaba llamando abuela. Pero vamos a saber un poco más de la historia de Dorotea. Dorotea Puente nace en Redlands, California, y ella había tenido una infancia bastante difícil. Resulta que su padre y su madre se mueren cuando ella es muy pequeña, con solo 6 años se queda huérfana, y pues va dando un poco tumbos por aquí y por allí. Se va a varios orfanatos y también pasa tiempo en casas de familiares. A los 16 años ella se casa con un hombre con el que tienen 2 hijas. A la primera decide mandarla a vivir con unos parientes y a la segunda la manda a un orfanato porque ella no quería ser madre, pero a ver, también hay que entender que era una época diferente y bueno, pues parece que no tomaba precauciones. Al poco tiempo su marido la abandona, pero ella, en vez de enfrentarse a eso y decir a todo el mundo pues que su marido se ha pirado, prefiere decir que su marido ha muerto de un ataque al corazón, aunque mucha gente sabe que esto no es verdad y siguen teniendo contacto con él y su marido no ha muerto. Ya, pero quería mantener la apariencia, ¿no? Sí, yo creo que por vergüenza de cara a la gente de la comunidad. Y bueno, ella a lo largo de su vida se va a casar y divorciar varias veces. Y es de uno de estos maridos del que adopta el apellido Puente,
Dorotea Puente. Ella tendría además otro hijo que también da en adopción nada más nacer. O sea, tenía claro que lo de ser madre no iba con ella, pese a que luego sí que quiere ocuparse de cuidar a la gente de la comunidad. Y así pasan los años y bueno, con unos 20 años ella es arrestada por falsificación de cheques. Ella robaba cheques, los falsificaba en su nombre y los cobraba. Entonces, por esto pasa 6 meses en prisión. Cuando sale de prisión, en los años 50, ella empieza a ejercer la prosti. Empieza a ejercer como prosti y hasta que tiene algo de dinero ahorrado y dice, bueno, pues ahora me he cansado de ser yo la que prosti, voy a montar un burdel y yo voy a ser la madame, la gerente. Así lo hace y durante muchos años le va bien, hasta los 60 más o menos, cuando la pillan por proxenetismo y la meten en la cárcel. Cuando sale de la cárcel se da cuenta de que esto no es vida, que si sigue haciendo esto, pues al final va a pasar más años en la cárcel que fuera, así que decide cambiar de profesión y dice que se va a ocupar de personas dependientes, que es lo suyo, que es lo que le gusta, y entonces empieza a ejercer como auxiliar de enfermería. Para este momento no necesitabas un título para hacerlo, o al menos ella no tenía ninguno, y empieza a ejercer como cuidadora de personas dependientes. Eran en general personas mayores o inválidas, ella iba a sus casas, les ofrecía los cuidados que necesitaban y luego se volvía. Era como un médico a domicilio, una cuidadora a domicilio. Y es aquí cuando ella empieza a hacerse muy conocida en la comunidad y a tener este rol de abuelita y de señora que se ocupa de los más necesitados. Pero, ¿qué hacía en realidad en la comunidad y quién era en realidad Dorotea Puente? Bueno, pues resulta que Dorotea se estaba haciendo pasar por médico. No por enfermera ni por cuidadora, sino se hacía pasar por médico. Iba a casa de estas personas mayores, les administraba unas drogas que los dejaban como groguis, que los dejaban out, y lo que hacía mientras tanto era robarles. Se dedicaba a coger joyas, dinero y a coger las chequeras de estas personas. ¿Qué pasa? Que como ella tenía un montón de nombres que había ido adquiriendo de sus diferentes maridos a lo largo de los años, podía cobrar los cheques en esos nombres y luego no la pillaban porque cambiaba de nombre. O sea, en Estados Unidos no es como aquí que tenemos un documento de identificación oficial y único. Allí te puedes identificar, por ejemplo, con el carnet de la biblioteca o con el carnet del polideportivo. Entonces tú le cambias la foto, le cambias el nombre, vas al banco, lo cobras a ese nombre y ya está, y luego que te busquen, porque si ya no lo vuelves a utilizar más en ningún otro sitio y no tienes un domicilio asociado, no te pueden encontrar. Pero es que además te he contado que para 1980 Dorotea tenía unos 70 años más o menos, como Ruth y como Harold. Pues la verdad es que no. Dorotea nace en 1929, así que en los 80 tiene unos 50 años. Lo que hacía es que se teñía el pelo de blanco, se quitaba los dientes, vestía con ropa de persona mayor, se ponía gafas súper gordas para aparentar ser más mayor de lo que era y de esta forma parecer inofensiva y vulnerable y así poder engatusar a sus víctimas. Claro, y así nadie nunca sospecharía de ella. Claro, la que era abuelita. una abuelita. Sí. Llámame abuelita y luego te robo el cheque. Entonces, en una ocasión, lo que hace Dorotea es que conoce a un hombre que se llama Malcolm Mackenzie en un bar. Porque muy abuelita, pero a la abuelita le gustaba ir a los bares. Ya verás. Entonces, ella iba a los bares a hablar con hombres, a prosti, y luego te robo las cosas, te drogo y te robo las cosas. Pues a este hombre hizo lo mismo que solía hacer. Hablaba con él un rato, él le propuso ir a su casa, ella aceptó, y cuando llegaron a su casa, este hombre empezó a marearse, a encontrarse fatal. Entonces se desplomó en el sofá del salón, se desplomó con la cabeza mirando hacia el salón. Y en ese momento se dio cuenta de que lo podía ver todo, estaba despierto, lo oía todo y lo veía todo, pero no podía moverse. Entonces ve a Dorotea como está pululando por su salón, rebuscando en todos los cajones, en su cartera, en sus bolsillos de la chaqueta, hasta que se acerca a él
le quita el anillo que tenía en el dedo de su exmujer y se lleva las cosas. Qué situación más horrible estar viéndolo todo y no poderte mover. Sí, la verdad es que tiene que ser aterrador. O sea, la vieja está en tu casa robándote y tú sin poder moverte, sin poder hacer nada. Es como una parálisis del sueño, pero real. La abuelita. Y bueno, pues en 1982, cuando Ruth ya ha estado viviendo con ella y ha fallecido, es cuando la pillan por este delito a este señor, a Malcolm Mackenzie. Y entonces tiene que ir a la cárcel por estafa y por robo. La condenan a un total de 5 años de cárcel, pero ella solo cumpliría 3, por buena conducta y por atenuación de la condena o algo así creo que se llama. Y es en este momento, en 1982, cuando sale en el periódico local el nombre de Dorotea Puente con esta noticia que había sido arrestada por estafa y por robo, y junto a ella sale el nombre del fiscal que llevaba el caso, que se llamaba Bill Woods. Y es así como los hijos de Ruth, Bill y los otros 4, contactan con el fiscal del caso y les piden que investigue la muerte de su madre. Quieren que se le acuse de envenenamiento y, aunque sea de muerte accidental, porque igual no quería terminar con ella, pero por lo menos que se abra una investigación. Entonces, Bill, el fiscal del caso, empieza a investigar y sí que descubre que el negocio que tenían juntas, ¿te acuerdas? El restaurante Joe Corner's Bar. Resulta que Dorotea había vaciado todas las cuentas del restaurante. O sea, no es que estuvieran perdiendo dinero ni que el restaurante fuera mal, sino que ella se lo estaba quedando todo. Entonces, sí que pueden acusarla por fraude, pero ¿qué pasa? Que se aproxima el último día de trabajo de Bill. Él se va a retirar. Entonces dice, bueno, pues yo voy a trasladar este caso a la Fiscalía de Delitos Graves y que se encarguen ellos de investigarlo. Y así lo hace. Este hombre se retira, el caso pasa a Delitos Graves y sí que se investiga, pero no se puede demostrar que la muerte de Ruth no haya sido un suicidio. O sea, hay más pruebas que indican que sea un suicidio que en contra, o al menos eso es lo que ellos encuentran. Así que de una vez por todas se cierra el caso y ya no se volvería a investigar como suicidio o asesinato, de momento. Y este parece el final de una historia, pero en realidad este es solo el principio, porque Dorotea Puente escondía un montón de secretos y esta es solo la punta del iceberg. Volvemos a Dorotea como nuestro personaje principal de la historia. Ella en este momento se encuentra en prisión de 1982 a 1985, cuando sale por buena conducta. En este tiempo ella ha empezado a cartearse con un hombre que se llama Everson Gilmuth. Este señor es un jubilado de 77 años que pues, quizás por soledad se dedica a cartearse con presas. Qué afición más extraña. Ya, y que le llevaría al peor de los lugares. ¿Tú qué haces? ¿Juegas al dominó? No, yo me carteo con presas. A ver, tengo que decir que por lo menos es interesante. Te tienen que contar unas historias, vamos. Ya, pero a ver, supongo que se carteaba con presas como para conquistarlas o tener algo con ellas, ¿no? Pues no lo sé, pero en todo caso con Dorotea sí que tiene algo. Hasta el punto de que cuando ella sale de prisión en el 85, es Everson quien viene a recogerla con su camioneta y la lleva a su casa. En este momento, cuando Dorotea sale de la cárcel, ya no puede ejercer como auxiliar enfermera ni como cuidadora, porque la condicional se lo prohíbe, por lo que ha hecho. Entonces dice, vale, pues voy a cambiar mi modus operandi, en vez de ir yo a casa de la gente, voy a hacer que la gente venga a mi casa. ¿Y qué hace? Pues alquila una casa súper grande en el 1426 de F Street, en Sacramento. Quédate con la localización. Y ella se pone a vivir en la parte de arriba, mientras que en la parte de abajo, que tiene un montón de habitaciones, las va alquilando a personas dependientes. En Estados Unidos no es que exista la seguridad social como tal, pero sí que hay pues, unas ayudas para gente dependiente que no puede valerse por sí misma. Entonces, reciben estas ayudas y ellos lo que hacen a veces es que se van a pensiones, que es así como se les llama, en los que por una parte de su ayuda
les dan un techo y les dan de comer. Entonces, Dorotea empieza a alojar a estas personas en su casa y se queda una parte de esos beneficios económicos. Esto es lícito, pero es que ella no puede ejercer como cuidadora. Pero bueno, en principio está solo alojando a gente y sí que algunas de estas personas no tienen familiares cercanos. Entonces lo que hace ella es ponerse como beneficiaria de la paga. Así va pasando el tiempo, Dorotea y Everson tienen una relación, pero en 1986 la familia de Everson empieza a no recibir noticias de su pariente, de él. Cuando llaman por teléfono a casa, es Dorotea la que contesta y les dice que en ese momento no puede ponerse o que no está en casa. Además, sí que reciben cartas de Everson, pero en ellas les dice que no ha podido ponerse en contacto porque su salud está empeorando. Y bueno, así van pasando los años con Dorotea como gerente de esta pensión y Everson desaparecido para su familia. Y así llegamos a 1988, cuando vamos a cambiar de protagonista y vamos a hablar de una mujer que se llama Judy Moyes. Judy Moyes es una señora de unos 50-60 años que es trabajadora social retirada y en este momento es voluntaria de Volunteers of America, que es una asociación que se dedicaba a ayudar a los sin techo. Ellos tutorizaban a estas personas, les asignaban como un voluntario que se encargaba de ellos y se encargaba de buscarles una casa, una vivienda digna, que comieran, que tomaran medicación si es lo que necesitaban, esa clase de cosas. Y es así como Judy Moyes conoce a Bert, cuyo nombre completo es Álvaro González Montoya. Este señor nace en Costa Rica y él se muda a Estados Unidos cuando tiene 16 años, con su familia, de forma totalmente legal. Cuando llegan a Estados Unidos, su familia se da cuenta de que algo no va bien con la salud mental de Bert. Él tiene esquizofrenia, pero es que además tiene una discapacidad que le impide su desarrollo mental de una forma normal. Sus padres sí que intentan ayudarlo y le ingresan en un hospital psiquiátrico. Pero en este momento, pues las terapias que se usan con estas personas son muy fuertes y usan terapia de choque, que son unas pequeñas descargas eléctricas en el cerebro. Esto hace que Bert empeore y al final, cuando sale del hospital, él no vuelve a casa. Él no notifica a nadie que ha salido de allí y no se vuelve a poner en contacto con su familia, por lo que su familia pierde el contacto con él y además se pasarían años buscándolo. Él acaba en un centro de desintoxicación en Sacramento, aunque en realidad no es alcohólico ni tiene ninguna dependencia, pero él se siente a gusto ahí y por lo menos tiene las necesidades cubiertas. ¿Cuántos años tenía él? Este señor tiene como para 1980 tiene como unos 60 años, algo así. Judy quiere ayudar a este hombre, a Bert, y entonces empieza a ver de qué forma pueden encontrarle un hogar donde vivir. Y es así como encuentran a Dorotea Puente, a través de otra persona que les había recomendado el sitio, la pensión, que ella regentaba. Judy y Bert van a visitar la casa y la primera impresión que tienen de Dorotea es súper buena. Es una señora pues, que sí que es verdad que ha tenido un pasado a lo mejor difícil, aunque ellos no lo saben, pero la señora se ha redimido y ahora está regentando una pensión y ayudando a personas que lo necesitan. Además, es que Dorotea les cuenta que ella no necesita eso para vivir, que ella tiene sus ahorros, su dinero y que lo hace por ayudar a los demás. Sí, pero bien que se queda las pagas. Entonces, mientras están visitando esta casa, Judy se encuentra con un conocido de ella de la asociación, quien es John Sharp. Este hombre también era una persona mayor, dependiente, y estaba alojándose en la casa en la pensión. Y les dice pues, que allí era un lugar genial para vivir, que por lo menos tienen un sitio bonito, tienen una cama, tienen la tele y además que comen súper bien porque Dorotea cocina genial, o sea, se le da muy bien la comida. Y bueno, pues para poder pagar esta pensión, porque a Bert le parece bien y Judy está encantada con el sitio, dice, pues vamos a arreglarle una pequeña ayuda para que Bert pueda quedarse en este sitio. Y así lo hacen. Lo que pasa es que como beneficiario de la pensión necesitan poner a una persona pues en sus cabales, no sé cómo explicarlo. Y como no tienen ningún familiar de Bert, dicen, bueno, pues lo ponemos a nombre de Dorotea. Y ella acepta y ella es ahora la beneficiaria de su cheque.
Al principio todo va genial, Bert se muda a la pensión y él está muy feliz allí. Judy habla con él cada semana o prácticamente cada día que puede y ve cómo su salud mental va mejorando, está con la medicación y además tiene amigos. Tiene su cama, tiene su sofá, tiene su sitio en el salón en el que se sienta a ver la tele con sus amigos y está súper contento. Entonces Judy va haciendo un seguimiento hasta que llega un día en el que no puede contactar con Bert. Dorotea le dice que Bert ha ido a México con un familiar suyo a una celebración. Esto a Judy le parece un poco raro, pero dice, bueno, me ha dicho Dorotea que va a volver la semana que viene le llamo. Segunda semana, otra vez lo mismo. Judy llama al día siguiente, otra vez lo mismo. Y así van pasando los días y a Judy ya no le parece algo normal. Además es que Dorotea le dice que se han ido a México, cuando Bert era de Costa Rica. Entonces esto no le cuadraba mucho y Bert tampoco tenía contacto con su hermano. Ni siquiera sabían si tenía un hermano. Entonces llega un momento que Judy le dice, mira, Dorotea, como el lunes no consiga hablar con Bert, que sepas que voy a llamar a la policía y lo voy a denunciar como una desaparición. Dorotea dice, sí, no te preocupes, es que estoy segura de que va a volver, no te preocupes, te va a llamar. Y así llega ese mismo lunes y en el trabajo Judy recibe una llamada. Es un hombre que dice que llama desde la pensión y le cuenta que sí que es verdad que Bert se ha ido, que ha venido un hombre a por él y que se han ido a México y que además no es que solo se va a quedar para una celebración, sino que se va a quedar allí a vivir para siempre. Judy esto ya no se lo cree porque chica lista y entonces dice, bueno, pues le voy a preguntar a John Sharp, el hombre este que vivía en la pensión y que ella conocía. John le dice que, oye, ¿qué ha pasado con Bert? ¿De verdad que se ha ido a México? Y John le dice, pues no está en México. Aquí no está, eso te lo puedo decir, pero en México tampoco está, nadie ha venido a por él. Entonces Judy le pregunta, oye John, ¿pasa algo malo donde vives? Y John le dice, pues sí, ella no para de cavar hoyos. Uf. Judy entonces no se lo piensa más y llama a la policía. El inspector que asignan al caso es John Cabrera y junto con su compañero Terry Brown y con el agente de la condicional de Dorotea, quien es Jim Wilson, van a la casa de Dorotea. También te digo, el agente de la condicional, yo no sé qué trabajo estaba haciendo, porque la señora llevaba 3 años regentando una pensión que en principio no podía. Y bueno, antes de ir a la casa, Judy les advierte que cojan palas. Cuando llegan a la casa, al 1426 de F Street, Dorotea les abre la puerta. Y pues al principio la impresión que les da a los policías es muy buena, es de una señora, una abuelita inofensiva, así como muy menudita, que les dice, sí, pasad, no hay ningún problema. Sí que notan que huele un poco raro en las afueras de la casa, como en la zona del jardín. Pero ella les dice que es un fertilizante nuevo que ha comprado y que seguramente estaba en mal estado, que cambiaría la tierra y que eso dejaría de oler, que de normal no huele así. Entonces los policías le preguntan por Bert. Dorotea les dice que no está allí, que no sabe dónde está, que vinieron a por él y se lo llevaron. Y sí que se queda mirando a su agente de la condicional, a Jim, y le dice, estoy incumpliendo la condicional. No podía llevar una pensión, ella lo sabía, y nada más que por eso ya pueden registrar la casa y ven qué está pasando por allí. Entonces, en un primer vistazo no encuentran nada, pero como habían sido advertidos por Judy, le preguntan a Dorotea si pueden cavar en el jardín o echar un vistazo por ahí fuera. Y Dorotea les dice, mirad, hijos míos, es que estáis muy ocupados, hay cosas mejores que hacer para un policía que estar husmeando en el jardín de una pobre ancianita. Vamos a hacer una cosa, yo voy a contratar a unas personas jóvenes y fuertes que van a venir a cavar todo el jardín. Y cuando esto esté todo cavado y todo descubierto, entonces les llamo a ustedes y vienen a ver qué es lo que hay. Que es que estoy segura que no van a encontrar nada. A lo que John dice, no, abuelita. Menos mal.
Vamos a acabar ahora. Sacan 2 palas que han traído y le piden una tercera a Dorotea. Empiezan a cavar y en un principio John empieza a encontrar algo que parece como restos de ropas, que pueden ser de otros inquilinos o bueno, pues ropa vieja que ha enterrado ahí. Luego saca como un trozo que él dice que le recuerda a la mojama, o como un trocito de comida seca. Lo pone a un lado, sigue cavando y llega un momento en el que la pala se le engancha en lo que parece la raíz de un árbol. Empieza a estirar y no puede, y cuando se agacha y estira de ella con la mano, se encuentra con un fémur humano en su mano. Dorotea, que en ese momento está justo a su lado, se echa las manos a la cabeza y dice: ¡Oh, Dios mío, ¿es eso lo que creo que es? Tiene que ser de los anteriores inquilinos. Vaya por Dios. Entonces, los policías paran la búsqueda en ese momento y se llevan a Dorotea a la comisaría para interrogarla. En principio no está detenida, no tienen nada en su contra, pero tienen que hacerle unas preguntas. John, el inspector, apuesta a que si sigue cavando va a encontrar más cuerpos, y así se lo dice a Dorotea. Y esta le dice: pues hijo mío, si hay más cuerpos ahí, yo no los he puesto. Y tampoco pueden hacer mucho más. Así que Dorotea se va a su casa y los policías deciden retomar la búsqueda al día siguiente. Pero no pueden hacer mucho más, o sea, han encontrado cadáveres en la casa donde vive y la dejan que se vaya a su casa y ya está. La pueden interrogar, pero si no tienen pruebas ¿De que ha sido ella? Claro, no pueden relacionarla con ese cuerpo. Ni siquiera saben cuánto tiempo lleva ahí el cuerpo. Ya. Y ella estaba alquilada, no era su propiedad. Entonces, al día siguiente, ellos siguen cavando. Y Dorotea está por la casa, pero está muy nerviosa. No para de moverse arriba abajo y entonces se acerca a John y le dice: oye, mira, es que no me encuentro bien. Bueno, oye, mira, es que, hijo mío, no me encuentro bien. Necesito una tacita de té, lo que se toman las abuelitas cuando están. Entonces le dice que, por favor, que la deje acercarse a un hotel que hay al final de la calle, que está allí su sobrino esperándola y que esto pues la va a relajar y la va a calmar. Entonces John no puede retenerla y le dice: vale, sí, venga, le acompaño. Le acompaña hasta la mitad de la calle más o menos y la ve alejarse hasta el hotel. John vuelve a lo suyo, siguen excavando y en ese momento la pala se vuelve a atascar. Se vuelve a atascar, pero es que esta vez lo que saca cuando estira de ella es una pierna humana entera, vestida con ropa y todo. Lo primero que hace es: ¿dónde está Dorotea? Se levanta, empiezan a buscarla por toda la casa, Dorotea allí no está, manda a alguien a buscar al hotel, llegan al hotel, Dorotea no está, le preguntan a la recepcionista, le dicen los rasgos físicos que llevaba, dice: sí, una señora mayor, de unos 70 años, bien vestida, con un abrigo rojo que le cubre hasta los tobillos, con la permanente bien hecha, el pelo blanquito, unas gafas. Y la señora dice: sí, sí, la he visto, ha entrado al hotel, se ha acercado a la cabina de teléfono, ha llamado a un taxi, se ha subido y se ha ido. Así que Dorotea se ha fugado. El policía lo que hace es seguir con la excavación. Y en ese momento reciben una llamada de un hombre. Se ha puesto en contacto con la policía porque dice que Dorotea lo contrató hacía un tiempo para excavar unos hoyos en su jardín, que le había dicho que eran para basura. Además, este hombre conoce la ubicación exacta de los hoyos que cavó. Así se lo cuenta a la policía y cavan en los puntos exactos. Pero ¿por qué este hombre de repente contacta con la policía y les dice? Porque ha salido la noticia en el periódico. Ah, vale. Entonces, él reconoce la calle y dice: hostia, aquí estuve haciendo unos trabajos para esta señora. Entonces empiezan a cagar... Empiezan a cagarse por toda la casa, por todo el jardín. Seria porque empiezan a cavar y encontrarían un tercer cuerpo, un cuarto, un quinto cuerpo, Madre de Dios. un sexto cuerpo y un séptimo justo en la entrada que daba a la calle. 7 cuerpos en total. El 14 de noviembre se terminan las excavaciones y no encuentran nada más.
Con Dorotea desaparecida, lo único que pueden hacer es seguir investigando. Entonces llega el momento de identificar los cuerpos que han encontrado. Uno de ellos, el séptimo, que estaba enterrado justo en la puerta que daba a la calle, o sea, nada más en la entrada de la casa, estaba puesto en posición como acurrucado. Era el cuerpo de una mujer al cual le faltaban la cabeza, las manos y los pies, por lo que deducen que la identificación va a ser muy difícil. Es una mujer copolicía la que se encarga de hacer esta identificación y tras mucho trabajo consigue identificarlos a todos y cada uno de ellos. ¿Pero los enterraba enteros o los descuartizaba y entonces los enterraba? Estaban enteros, menos esta mujer que le faltaban manos, cabeza y pies, que ya te adelanto que no se encontrarían nunca. Esta policía consigue identificarlos a todos. Había sido muy difícil además porque muchos de ellos estaban en avanzado estado de descomposición y como eran personas mayores, a bastantes les faltaban los dientes. Y si además también eran personas dependientes, que estaban solas, que no tenían familia, supongo que sería difícil. Nadie Sí. los reclamaba. Y había quizás que no tenían ni siquiera puesta la denuncia de desaparición. Claro. Bert sí, porque Judy lo había hecho por él. Y es gracias a Judy que se destapa todo el pastel. Y bueno, estas víctimas eran Bert Montoya, que es el tercer cuerpo que encuentran, y fue uno de los primeros en identificar porque era de los más recientes. También se encontraría en el cuerpo de Leora Carpenter, que era una mujer mayor que había vivido en la pensión. Eran todos entre 60 y 70 años. James Gallop, Betty Palmer, que era el cuerpo que se encuentra en la entrada, del que no encuentran nunca ni la cabeza, ni las manos, ni los pies. Y además de esta mujer, Dorotea tenía un carnet al que había puesto una foto de ella y que usaba para cobrar cheques en su nombre. Y por último encuentran también los cuerpos de Dorothy Miller, de Vera Faye Martin y de Benjamin Fink. Todas estas personas eran gente dependiente, algunos con problemas mentales, otros simplemente personas muy mayores que no se valían por sí mismas o que no querían vivir solas y que en algún momento u otro habían acabado en la pensión confiando en esa ancianita que les cuidaba y les daba de comer también. Y su modus operandi era el mismo de drogarlos Sí, pues hasta la muerte y... ahora te cuento, porque al hacer la autopsia de los restos que encontraron bastante cantidad de un sedante llamado Dalmain. Este sedante se habían encontrado unas recetas en la casa con el nombre de Dorotea, o sea, el médico se las había recetado a ella. Es un sedante muy fuerte que si lo combinas con alcohol te produce un estado catatónico al cuerpo y hasta que te mueres pues, por inanición, porque si estás en estado catatónico que ni siquiera te puedes mover, pues no te puedes alimentar. ¿Y esto te suena de algo, este estado? Sí, la pobre señora, la primera, la farmacéutica. Pues así es como muere Ruth Munro. Y gracias a esto se puede relacionar el caso, se vuelve a investigar y además se incluiría como una de las víctimas de Dorotea Puente. Por otro lado, ¿te acuerdas de Everson Gilmuth, el novio de Dorotea? Pues para 1988 sigue desaparecido, 2 años y medio después. Su familia entonces contacta con la policía, porque ellos saben que tenía una relación con Dorotea. Le dicen que están buscando a su padre y cuando la policía empieza a tirar del hilo, descubre que Everson estaba muerto y que su cuerpo había sido encontrado 2 años antes, en 1986. Hasta entonces había sido identificado como un John Doe. Vale, esto es el nombre que dan en Estados Unidos a los cuerpos sin identificar. Si es un hombre es John Doe, si es una mujer es Jean Doe. Es como anónimo, algo así. Su cadáver fue encontrado al lado de un río, en una caja de madera. Resulta que Dorotea había contratado a una persona y le había dicho que necesitaba construir una caja de madera de 1,90 m por unos 80 de ancho y 60 de profundidad. Le había dicho que la caja era para guardar libros y varias pertenencias porque estaba mudándose. Esta persona le construye la caja y se la lleva a su casa.
Al poco, Dorotea le contacta y le dice, oye, mira, que lo he pensado mejor, que es que la he usado para guardar basura. ¿Me puedes ayudar a deshacerme de ella y llevarla al vertedero? Este hombre le dice que sí. Sube la caja a su coche y Dorotea le acompaña. Cuando están de camino al vertedero, Dorotea le dice, mira, igual lo he pensado mejor. Párate aquí mismo, que hay un río, y tiramos la caja ahí, que nadie se va a enterar y nos deshacemos de ella y no tienes que llegar hasta el vertedero, igual te piden papeles y todo. Pues vale, el hombre se baja, le saca la caja del maletero junto con un amigo porque pesaba mucho y dejan la caja ahí tirada, sin saber, bueno, yo creo que sin saber que dentro estaba el cuerpo de Everson. Además, a cambio, se llevó la furgoneta de Everson. Dorotea le contó que era de su novio y que ya no la necesitaba más. Entonces este señor pues se la llevó. Yo no sé si es que era muy inocente, si es que no quería pensar mal, porque de verdad parecía una abuelita inofensiva, o que este señor estaba compinchado, no lo sé. Ya, y le venía bien llevarse la furgoneta. No sé, es un poco turbio, a ver. Y ahora llegamos al 17 de noviembre de 1988. Hace 3 días que se ha cerrado la excavación, se han descubierto todos los cuerpos. Un hombre está tomando algo en un bar. Una mujer se le acerca y le dice que no tiene dinero, que se ha quedado sin la cartera y que necesita comprarse cosas porque ha perdido su maleta. Esto al hombre le parece muy extraño y bueno, pues sigue charlando con ella, se toman unas copas juntos, parece que ella está intentando ligar con él, pero él no le interesa. Cuando vuelve a su casa, el hombre se sienta en su sofá y enciende la tele. En las noticias de ese día aparece Dorotea Puente, una señora que está en búsqueda y captura porque en su jardín se han encontrado 7 cuerpos. Resulta que la señora con la que había estado hablando era Dorotea Puente, iba vestida exactamente igual, con su permanente blanca, sus gafitas y su vestido rojo hasta los pies. Su abrigo. Sí, su abrigo, perdón. Entonces, este hombre llama a la policía y John Cabrera, el inspector, se dirige hasta donde estaba la señora a detenerla. La detienen y lo primero que dice al inspector es: señor Cabrera, lo siento, que no sé si creerme yo este perdón. Ya. Yo creo que lo que sentía era que lo hubieran pillado. Exacto. Bueno, pues así van pasando los años y el juicio por las muertes de estas 7 personas, más la muerte de Ruth y Everson contra Dorotea, se celebra en febrero de 1993. Ella es acusada en un total de 9 asesinatos. En un principio ella se declara inocente. Dice que sí que enterró esos cuerpos, pero que estas personas estaban muy enfermas y que murieron de causas naturales. Ella simplemente escondió los cadáveres para poder seguir cobrando las pensiones. Pero es que esto no cuadra con lo que alega la Fiscalía, y es que había dosis muy altas de un sedante muy potente en los cuerpos de todos. Esto lo consideran como una prueba de que ella los envenenó. En agosto de 1993, el jurado llega a un veredicto final y la declaran culpable de 3 de los asesinatos de los que se la culpaba. Solo 3 de 9. ¿Y por qué no llegan a un acuerdo con los otros 6? Pues resulta que el jurado estaba compuesto con un total de 12 personas. Para que se la declare culpable de cada uno de los asesinatos, necesitan que las 12 personas estén a favor, o sea, que piensen lo mismo. Que haya unanimidad, ¿no? Sí. Pues siempre había una persona de esas 12, siempre la misma, que decía que no estaba de acuerdo. No sé por qué, no se llega a saber quién es esta persona ni sus razones. Una de las personas a las que se considera que Dorotea no ha sido la causante de su muerte es Ruth. En este momento, Bill y sus hermanos están muy enfadados y quieren apelar. Pero el abogado les aconseja que no apelen porque les va a costar muchísimo dinero y además ella ya recibe 3 cadenas perpetuas. O sea, ella se va a quedar en la cárcel lo que le queda de vida. Para este momento, en 1993, ella tiene 63 años, 64 años. Las matemáticas. Y bueno, pues como ya iba a pasar el resto de su vida en la cárcel, ¿por qué nos vamos a gastar dinero y tiempo en esto? Pero ellos era más una sensación de justicia por su madre. Ya.
Que no quedara como que se había suicidado. Sí. Y bueno, pues el fiscal del caso, que es John O'Meara, describe a Dorotea Puente como una asesina codiciosa que explotó a los más débiles y vulnerables de la sociedad. Él sostuvo que Dorotea había envenenado a sus víctimas con esos somníferos y que una vez estaban en ese estado catatónico había tenido que asfixiarlos mientras dormían. O sea, que no se habían muerto de inanición, que los había... No se sabe con seguridad, pero en un Ya es principio lo más probable. es eso. Porque supongo que tendrían que estar muchos días para morirse de inanición. Además hay una cosa que descubre John Cabrera, que no te he contado, se me había olvidado, y es que en la habitación donde ponía a estos enfermos, ellos saben que es ahí donde hacía esto, porque en el suelo hay una mancha. Hay 2 alfombras y debajo de ella hay una mancha muy grande. Además olía fatal. Cuando la analizan resulta que son restos de fluidos corporales. Entonces se cree que ella terminaba con estas personas en esa habitación, los ponía en el suelo y a veces los dejaba ahí 2, 3 o 4 semanas pudriéndose, literalmente, hasta que encontraba el momento para enterrarlos. Porque ella no cavaba los hoyos, contrataba gente para que lo hiciera. Y además hay otra cosa que les parece raro a los investigadores y en concreto a Rex Julian Weber, que es psicólogo forense. Este hombre dice que Dorotea era muy pequeña, era una señora que a lo mejor pesaba 50 kilos y 1,60 m como mucho. Y algunas de sus víctimas, como Bert, eran hombres muy grandes, de 1,90 m y que pesaban mínimo 100 kilos. ¿Cómo es posible que ella moviera el cuerpo de la habitación al jardín sin que la viera nadie? Es que físicamente no es posible. Entonces, existe la teoría de que quizás algunos de los inquilinos de la pensión la ayudaban con los cuerpos, pues con la esperanza de no ser ellos los siguientes. Ya, o si no estaban mentalmente muy bien y le decía, ayúdame, pues la ayudaban, ¿no? Sí, sí, o a lo mejor les chantajeaba, mira, si quieres seguir viviendo aquí tienes que hacer esto. Puede ser. Ya, a saber. Y, por ejemplo, John Sharp, él sabía lo que estaba pasando cuando le dice a Judy, ella no para de cavar hoyos, pero nunca se le imputa de ningún cargo. Y bueno, una vez en la cárcel, Dorotea es considerada como una presa modelo. Todo el mundo la llama abuelita, como a ella le gustaba. Es que, qué desagradable. Sí. Y durante su tiempo en prisión, varios periodistas la visitan. Ella siempre, hasta su muerte, porque está muerta, mantuvo que era inocente, que ella lo que hacía era simplemente quedarse con el dinero de las pensiones. Pero es que esto en realidad yo creo que era una forma de seguir manteniendo esa apariencia de abuelita inofensiva y seguir manipulando a la gente desde la cárcel, porque incluso dentro de la cárcel ella conseguía lo que quería. Uno de estos periodistas que la visita en 1995 es Shane Bagby. Es un periodista, escritor, productor, artista, es mocatriz ella. Bueno, pues este hombre la visita y empiezan a entablar una relación de amistad. Empiezan a cartearse primero hasta que llega la primera visita y luego, fruto de esa amistad que tuvieron, nace el libro Cooking with a Serial Killer, Recipes from Dorotea Puente, publicado en 2004. O sea, este es un libro que mezcla recetas de Dorotea, porque ella cocinaba muy bien, en teoría, recetas rollo galletas de mantequilla de la abuela, roast beef, el pavo de Acción de Gracias, ¿sabes? Como muy recetas tradicionales, combinadas con cartas entre ella y el periodista Shane, hablando de los crímenes de los que ella no se consideraba culpable, y con fotografías que ella hacía en prisión y ilustraciones de arte que también hacía ella. Entonces es como un libro que tiene una mezcla de macabro pero doméstico. Es horrible, 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 horrible. Bueno, yo confieso que me gustaría leerlo. Sí, sí, como verlo como un experimento social o leerlo por curiosidad, pero
en sí es una idea horrible, recetas de cocina con las cartas de una asesina. Sí. Ugh. Pues he estado leyendo las reseñas y la gente dice que las recetas son buenísimas. Y bueno, al final Dorotea Puente muere el 27 de marzo de 2011. A los 82 años muere en su celda de prisión de una forma que me repatea porque muere en sueños. Se duerme con un libro en la mano y ya nunca se despierta. De causas naturales. Y nada, ella hasta su último aliento insistió en que era inocente y que ya no había cometido ningún crimen. Era una manipuladora, ¿no? Sí, Supongo. claro. Sabía cómo engatusar a la gente y cómo Ella era experta. llevárselo, claro. Y bueno, su casa hoy en día en Sacramento, en 1426, pertenece a un matrimonio que ellos no ven nada de macabro en vivir en esa casa y la han convertido en un museo de los horrores. Tú la puedes visitar. De hecho, tienen en la entrada un maniquí con el abrigo de Dorotea, el que llevaba el día de su fuga, que es con el que se la conoce en la prensa, porque salieron muchas fotos. También tienen un maniquí del policía, de John Cabrera. Y tienen una placa en la entrada que dice algo así como fue esa horrible mujer la que cometió a los crímenes, no me culpes a mí, firmado la casa. Y bueno, la casa se puede ver en Google Maps, que dice ahí un pequeño tour, y ves el maniquí y todo. ¿Vivirías en esa casa? O sea, yo creo que no podría. No, yo directamente no. O sea, ni me lo pensaría, no. Y ya no es solo por la superstición que tengas y lo que presientas en esa casa, sino porque va a estar siempre rodeada de gente, de curiosos que van a ver cómo era esta casa y cualquier pirado que decida, pues voy a colarme ahí. Ya, no, yo tampoco. Estás ahí en el jardín, desayunando, en el suelo donde han enterrado un montón de gente. Es que... Y que encima, o sea, sí, esos son los cuerpos que se encontraron, pero ¿y si hizo muchísimos más? Si los tiene ahí emparedados o algo. Claro. Uf, mal rollo. No. Y ya no solo eso, es que es una persona asquerosa y que la casa debería demolerse, pero es que es propiedad de, como es histórica, ¿no?, de la ciudad de Sacramento y esto lo cuenta el matrimonio del que son ahora propietarios. Y no se pueden deshacer de la casa porque no se puede demoler. O sea, hay que seguir cuidándola y tal. Y como de ético es sacar rédito económico de lo que allí pasó para las víctimas, porque Ya, es fuerte. sí. No sé si es que no tienes escrúpulos o que te gusta mucho ese mundillo. Bueno, a mí me gusta mucho ese mundillo, pero hostia, eso. Bueno, al final estamos haciendo vídeos hablando de Ya. ello. Sí, es como visitarlo, ¿no? Como Sí, visitar la casa. no lo veo tan diferente. Y bueno, hemos hecho muchos casos de mujeres hasta ahora y esta es la primera serial killer. Y lo que me he dado cuenta es que las mujeres, o sea, los hombres suelen matar por placer o sexual o morboso o lo que sea, como por gusto, ¿no? Pero las mujeres suelen matar para conseguir un objetivo personal. En este caso, Dorotea era por dinero, o por ejemplo el caso que hice de Molly Martins era con el objetivo de quedarse a los niños. O, ¿habías hecho tú uno? Bueno, el de Janine Jones también era por dinero. De Janine Jones por dinero, o sea, que es como que las mujeres tenemos un objetivo más funcional, ¿no? Algo en plan, necesito esto para conseguir esto. Pues bueno, pues hay que acabar con estas personas. Y otra cosa que me llamó la atención es al que le pide que le haga una caja de 1,90 por 80 y el otro, sí, no veo ningún problema. ¿Me ayudas a transportarla? Pesa 100 kilos. Uy, claro, sin problema. La dejamos aquí en el río tirada, vale, sí. Hombre, a mí eso me parece sospechoso. Yo creo que tenía que saber algo, pero le da exactamente igual, con tal de que le pagara y le diera la furgoneta. No, no. Pero es que me parece mucha casualidad que estas personas siempre se cruzan con las personas idóneas que les ayudan a encubrirlo y que no cuentan nada a la policía. Joder, qué suerte, ¿no? O qué asco de mundo. También. Una de dos. Y bueno, chicos, hasta aquí el caso de hoy. Si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias. Y os dejamos como pregunta para que nos pongáis en los comentarios si viviríais en esa casa o
el debate que ha surgido entre nosotras de ¿es moralmente Aceptable. aceptable que saquen rédito de vivir en esa casa o visitaríais esa casa? ¿Veis algo de malo en ir a visitar la casa de Dorotea Puente? Y nada, pues si os ha gustado, dejarnos un like, suscribiros a nuestro canal y nos vemos en el siguiente episodio.